La menopausia no es una enfermedad, es un periodo o etapa normal de la vida de las mujeres que se caracteriza por cambios hormonales. En el 20% de las mujeres, la menopausia no presenta síntomas o son síntomas leves que no causan mayor problema. Pero en el 80% de las mujeres, la menopausia suele causar diferentes síntomas, haciendo de esta una etapa sumamente incómoda. Soy J.C. Canizales y en mi canal hablaré sobre diferentes temas de salud, abordados con un lenguaje sencillo y comprensible. ¿Qué es la menopausia? La menopausia es una etapa en la vida de las mujeres caracterizada por la interrupción definitiva de la menstruación, pero esta es diagnosticada después de 12 meses, es decir, un año sin menstruación o sangrado vaginal. La menopausia suele ocurrir entre los 45 y 55 años de edad. Si se produce antes de los 45 años de edad, se considera menopausia precoz y si es después de los 55 años, menopausia tardía. Pero antes de llegar a esta etapa, hay un periodo denominado perimenopausia o transición menopáusica, que se caracteriza por periodos menstruales irregulares hasta llegar al cese de la menstruación. La perimenopausia puede durar de 2 a 8 años, siendo el promedio de 4 años. Durante la perimenopausia, los ovarios disminuyen considerablemente la producción de hormonas, como el estrógeno y la progesterona, siendo esta disminución hormonal la responsable de los síntomas que presentan algunas mujeres durante este periodo. Los estrógenos son hormonas sexuales femeninas producidas principalmente por los ovarios y en menor cantidad por las glándulas suprarrenales. Su función principal es el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios de las mujeres a partir de la pubertad, como el crecimiento mamario, el inicio de la menstruación, el ensanchamiento de las caderas y prepararla para la fecundación. Pero adicionalmente tiene otras funciones como regular los niveles de colesterol. Gracias a la acción de los estrógenos, los niveles de colesterol LDL se mantienen bajos e inducen la producción de colesterol bueno. Favorecen la relajación de las paredes de los vasos sanguíneos, por tanto, aumentan la irrigación sanguínea y disminuyen la presión arterial. Protegen los huesos. Los estrógenos fortalecen los huesos, pero al llegar la menopausia, ante la falta de estrógenos, se produce una pérdida progresiva de masa ósea. Esta pérdida conlleva a un deterioro de la calidad del hueso, lo que predispone a las mujeres a un mayor riesgo de fracturas. Estimulan la libido. Otra función de los estrógenos es estimular la libido o deseo sexual. Por este motivo, ante la falta de estrógenos o en menopausia, etapa cuando la mujer presenta niveles de estrógenos sumamente bajos, sufrirá una pérdida del apetito sexual. Ayudan a la formación de colágeno. El colágeno es uno de los principales componentes del tejido conectivo de la piel, pero en la menopausia el aspecto de la piel cambia, volviéndose más reseca debido a la deficiencia de estrógeno. Progesterona. La progesterona es una hormona sexual producida en los ovarios, conocida como la hormona del embarazo. Es la encargada de transformar el tejido que recubre las paredes internas del útero, llamado endometrio, con la finalidad de acoger el óvulo en caso de ser fecundado. Su función es acondicionar el endometrio para facilitar la implantación del embrión y el mantenimiento del embarazo. Causas de la menopausia. Básicamente son 4. Primero, el deterioro natural de las hormonas reproductivas. ¿Qué ocurre con el paso del tiempo al acercarse a los 40 años de edad?
ya que los ovarios comienzan gradualmente a producir menos estrógeno y progesterona, disminuyendo consigo la posibilidad de un embarazo y desencadenando una serie de cambios relacionados a la deficiencia hormonal. Segundo, ciertos tipos de tratamientos para el cáncer. La quimioterapia y la radioterapia pueden provocar que las mujeres presenten menopausia temprana, ya que pueden dañar los ovarios, lo que hace que disminuya la producción de hormonas, ocasionando síntomas como los bochornos durante el curso del tratamiento y después de este. Tercero, cirugía. La cirugía para extirpar los ovarios, llamada oforectomía, puede ser realizada por diferentes causas, entre ellas el cáncer de ovarios, tumores o quistes ováricos o abscesos de las trompas de falopio y los ovarios, lo que provoca un cese de la producción de estrógenos, desencadenando una menopausia de forma inmediata. Cuarto, insuficiencia ovárica primaria. Es una condición de salud que afecta cerca del 1% de las mujeres, también conocida como falla ovárica prematura. Ocurre cuando los ovarios dejan de funcionar en forma normal antes de cumplir los 40 años de edad, desencadenando menopausia prematura. ¿Cuáles son los síntomas característicos de la menopausia? Los síntomas de la menopausia varían de persona a persona. Hay mujeres que no presentan síntomas o los presentan en menor intensidad. Incluso hay un grupo de mujeres que suelen sentirse aliviadas en esta etapa, ya que sienten que no tienen que lidiar con la menstruación o con el riesgo de quedar embarazadas. Pero generalmente sí suelen presentarse una serie de síntomas debido a los cambios hormonales que afectan la calidad de vida. Entre estos tenemos sofocos, bochornos y sudoración nocturna. Se caracterizan por una sensación brusca de calor, acompañada de enrojecimiento del rostro y una sudoración excesiva, principalmente en la cara, el cuello y el tórax superior. Simultáneamente pueden presentarse palpitaciones que suelen durar entre 3 y 5 minutos. Cambios en el estado de ánimo. Pueden presentarse alteraciones en el estado de ánimo como nerviosismo, ansiedad, irritabilidad, incluso disminución en el deseo sexual. En algunos casos puede acompañarse de una sensación de cansancio y agotamiento físico. Sequedad vaginal. Debido a la disminución en la producción de hormonas, se presenta sequedad vaginal, que podría acompañarse de escozor y picor, lo que genera molestias con las relaciones sexuales, afectando significativamente la vida sexual de la pareja. Cambios en la piel. Uno de los síntomas frecuentes durante la menopausia es tener una sensación de piel reseca, lo que puede generar un poco de ardor o incomodidad debido a que la producción de colágeno empieza a disminuir, afectando así la turgencia o elasticidad de la piel. Trastornos del sueño o insomnio. Es muy frecuente la aparición de sofocos o bochornos durante la noche o madrugada, momento en que quizás estés profundamente dormida, pero esa sensación de calor repentina te despierta y la incomodidad por el exceso de sudor no te permite conciliar el sueño rápidamente, lo que causa que no tengas un descanso reparador, afectando así la calidad de vida. Cambios en el sistema urinario. Durante la menopausia también se producen cambios en el sistema urinario de las mujeres, debido a la estrecha relación del aparato genital y el aparato urinario, generando un aumento en el riesgo de infecciones del tracto urinario o infección de vías urinarias. También se presenta un debilitamiento de los músculos del suelo pélvico, provocando un aumento en la frecuencia urinaria, incluso
puede producir incontinencia urinaria. También se producen afectaciones a largo plazo debido a la menopausia, como la osteoporosis. Una de las funciones de los estrógenos es fortalecer los huesos. Al disminuir los niveles de estrógeno, los huesos se debilitan, haciendo a las mujeres más propensas a las fracturas y enfermedades cardiovasculares. La falta de estrógenos durante la menopausia puede afectar directamente el metabolismo, produciendo un aumento de peso, elevación en los niveles de colesterol y un aumento de la presión arterial. Tratamiento. Existen ciertos tratamientos farmacológicos para tratar los síntomas de la menopausia, no para curarla ya que no es una enfermedad, sino más bien para disminuir o aliviar los síntomas, como es la terapia hormonal sustitutiva y la terapia hormonal combinada, las cuales deben ser prescritas exclusivamente por su médico tratante. No tomarlas porque a mi amiga se las indicaron y le cayeron bien, o porque dicen que son buenas. Debe tomar en cuenta que todo tratamiento tiene beneficios, pero también tiene efectos secundarios, por lo que deben ser indicados cuando sean estrictamente necesarias, es decir, cuando los síntomas afecten significativamente su calidad de vida. Terapia hormonal sustitutiva. Ya que la principal causa de los síntomas de la menopausia es la disminución de estrógenos, el tratamiento farmacológico de elección es la administración de estrógenos. Cabe mencionar que esta es la medida indicada en el caso de mujeres con histerectomía y terapia hormonal combinada. Si todavía tienes útero, el tratamiento indicado es la terapia hormonal combinada, que consta de estrógeno y progesterona artificial llamado progestágeno. Recomendaciones. Independientemente si estás recibiendo terapia hormonal o no, es muy recomendable realizar cambios en el estilo de vida para mejorar los síntomas o disminuir los efectos relacionados a la menopausia. Una dieta rica en calcio se recomienda una ingesta diaria de 15 gramos de calcio, por lo que debe consumir alimentos como la leche y sus derivados, sardinas, almendras, nueces, legumbres, frutas y verduras. También podría tomar suplementos de calcio. Debe mejorar el consumo de vitamina D, aumentar el consumo de pescado, aguacate, huevos y semillas. Adicionalmente, puedes tomar perlas de vitamina D. Ejercicio físico. La falta de ejercicio físico es uno de los factores de riesgo de osteoporosis, por lo que es necesario mejorar la actividad física y hacerlo de forma regular. Las personas que hacen deporte pierden menos masa ósea y reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares. También disminuye la intensidad de los sofocos y mejora el estado de ánimo. Para mejorar la sequedad vaginal y disminuir sus molestias, tu médico podría indicar el uso de crema vaginal, y para disminuir las lesiones o molestias durante las relaciones sexuales, puedes utilizar un gel lubricante. Para mejorar las molestias de la resequedad de la piel, usa crema humectantes de forma frecuente y utiliza jabón de pH neutro, que además humecten tu piel. Deja tu comentario relacionado a este tema. Suscríbete a mi canal, dale like y activa la campanita de notificación de nuevos videos. Y no olvides compartirlos con tus contactos para llegar a más personas con consejos de salud. Bendiciones.